Buen día, mi nombre es Albert Mena, soy médico radiooncólogo de Clínica Foscal Internacional en la ciudad de Florida Blanca, Santander, Colombia. En primer lugar, pues agradecer la invitación a esta jornada. El tema que vamos a revisar hoy es sobre CBRT en cáncer de pulmón. Vamos a tocar estos tres temas: CBRT en cáncer de pulmón cuando se considera no quirúrgico, en etapas tempranas, SBRT en oligometástasis, y vamos a revisar un caso clínico. Bueno, para empezar, para hablar para etapas tempranas en cáncer de pulmón, sabemos que los estudios fase 2, hay varios estudios fase 2 que han demostrado que la radioterapia estereotáctica ablativa en cáncer de pulmón de células no pequeñas, estadios clínicos 1, inoperables, han logrado mejorar con tanto control local como supervivencia global en comparación con radioterapia estándar. No se ha logrado que estas tasas sean equivalentes a las de la lobectomía que se maneja en el tratamiento estándar. Se sabe también que las dosis biológicamente efectivas, mayores a 100 Grays, están asociados a un mejor control local y a una mejor supervivencia global. Y en Estados Unidos, pues el esquema más utilizado son los de menos de 5 fracciones. Hay una definición tal vez un poco arbitraria en lo que ellos consideran que menos de 5 fracciones es considerado como tratamiento ablativo y más tal vez no lo sea, pero hay fraccionamientos apropiados, un poco más prolongados, incluso hay fraccionamientos en el que se dan 10 sesiones, dividir la dosis en 10 sesiones para lesiones que están en ubicaciones muy centrales y donde tienen órganos de riesgo muy cercanos. El fraccionamiento estándar, un fraccionamiento convencional, ha logrado demostrar tasas de supervivencia global a 3 años de 20 a 30%, con tasas de falla local que se encuentran entre el 40 y el 60%. La radioterapia estereotáctica ablativa en estudios prospectivos, hasta el momento se han publicado en fase 2, han logrado demostrar supervivencia en control local de hasta el 85% y una supervivencia global de 3 años, de 60%, con una mediana supervivencia que ha logrado hasta 4 años. En las guías actuales, inclusive la NCCN, en su última versión de este año, recomienda y coloca que los pacientes, estadios clínicos 1A, tumores menores a 3 centímetros, que no tienen ganglios comprometidos a nivel mediastinal y que se consideran médicamente inoperables, que no aceptan el manejo quirúrgico, deben ser llevados a un tratamiento de radioterapia definitiva. De esas modalidades de tratamiento, la técnica de preferencia debe ser radioterapia estereotáctica. Tumores más grandes, T2B, tumores menores a 5 centímetros, máximo 5 centímetros, que igual que no tengan compromiso ganglionar, que se hayan considerado médicamente inoperables o que no acepten el tratamiento quirúrgico, también se recomienda un tratamiento definitivo con radioterapia, preferiblemente con una técnica SBRT, hacia ver. Entonces estamos hablando que todas estas guías, por lo menos en esta última publicación de la NCCN de este año, están basados en estudios fase 2, que es lo que se tenía hasta el momento. Sin embargo, ya en 2019 se publicó un estudio multicéntrico fase 3, que es el estudio de Giselle. Es un estudio autorizado, controlado, de 11 hospitales de Australia, 3 de Nueva Zelanda, en el cual se incluyeron un grupo de pacientes con el objetivo principal de buscar un control local. En estos pacientes se calificaron según los criterios de evaluación de respuesta de tumores en la versión 1.0, con la hipótesis de que radioterapia ablativa mejora el control local versus un tratamiento con radioterapia estándar. El análisis se hizo por intención a tratar y dentro de ese análisis por intención a tratar se evaluó la supervivencia libre de falla local o a distancia. Los pacientes se incluyeron los pacientes que se retiraron en el estudio o que fallecieron durante el estudio o que tuvieron una pérdida en el seguimiento. En total se incluyeron 101 pacientes que se reclutaron hasta 2015, todos mayores a 18 años con un cáncer de pulmón de células no pequeñas, estadios clínicos 1 confirmados por biopsia.
tumores de hasta 5 centímetros, diagnosticados por PET con FDG, médicamente inoperables o que habían rechazado la cirugía con un buen ECOG de 0 o 1 y que son tumores localizados periféricamente. La mediana de seguimiento en este estudio fue de 2.6 años. Los pacientes fueron asignados al azar después de una estratificación que se realizó primero por estadios T y por el grado de operabilidad en una proporción de 2 a 1. El grupo que fue al tratamiento ablativo fueron a dosis de 54 grays en 3 fracciones, otro grupo fue a 48 grays en 4 fracciones, 12 grays por fracción. Este grupo solamente se consideró pues, en los pacientes que tenían tumores de menos de 2 centímetros de distancia entre el tumor y la pared torácica. Y el grupo de radioterapia estándar recibió fraccionamiento convencional, 66 grays en 33 fracciones o 50 grays en 20 fracciones. Esto lo decidieron según la preferencia de cada institución. 66 pacientes en el grupo experimental y 35 pacientes en el grupo de radioterapia estándar. Los resultados los vemos aquí en las curvas, en su pantalla. Vemos que el cuadro muestra un beneficio en el grupo de pacientes que recibieron tratamiento con radioterapia estereotáctica ablativa versus el grupo de control con radioterapia estándar en fraccionamiento convencional. El control a 2 años benefició al grupo de tratamiento ablativo con una P estadísticamente significativa. Cuando valoraron los tipos de falla después del tratamiento, se pudieron dar cuenta que ese ABR tenía un beneficio en el control local, que habían menores fallas locales, y pues evaluaron otros parámetros que pues no resultaron ser estadísticamente significativos. Sin embargo, en este estudio también observaron que hubo un beneficio en cuanto a supervivencia global. La supervivencia global y la mediana de supervivencia global fueron estadísticamente significativos a favor del grupo que recibió radiocirugía. La mediana de supervivencia en el grupo de radioterapia ablativa fue de hasta 5 años y en el grupo estándar alcanzó solamente los 3 años. Los eventos adversos no fueron muchos, solamente en un caso en el grupo experimental llegó a una toxicidad grado 4, el cual se manifestó con disnea, y 7 eventos grado 3 con tos, hipoxia, infección pulmonar, pérdida de peso, fatiga o disnea. En el grupo de control obviamente tuvieron menos efectos adversos, solamente 2 eventos grado 3 relacionados con dolor torácico. Las conclusiones de este estudio, sabemos que los pacientes con estadios clínicos 1 y cáncer de pulmón de células pequeñas de localización periférica inoperables, la radioterapia estereotáctica ablativa logró un control local superior en tumores primarios sin incrementar de forma importante la toxicidad. Este hallazgo también se asoció a un beneficio en la supervivencia global y se sugiere que la radioterapia ablativa debería ser el tratamiento de elección en este grupo de pacientes, igual como lo recomiendan actualmente las guías. Hay diferentes recomendaciones en cuanto al esquema de fraccionamiento y las dosis que se deben administrar dependiendo del tamaño de la lesión y de la localización. Lesiones periféricas, lesiones centrales, ultracentrales, que se consideran las que están cerca al árbol bronquial principal o que limitan con el árbol bronquial o que están cerca al esófago. En resumen, los pacientes que tienen lesiones muy centrales o cerca a órganos de alto riesgo, pues se prefiere dar fraccionamientos mayores de entre 5 y 10 fracciones con dosis más bajas por fracción. Hay un grupo de pacientes que también son los que tienen tumores mayores a 5 centímetros, que en casos muy seleccionados podrían ser candidatos también de un tratamiento ablativo, que son los tumores aislados, que no tienen órganos de riesgo cerca y que cumplan las restricciones de los tejidos normales. Esos pacientes podrían ser tratados con radioterapia ablativa también. Estas es lo que recomiendan las guías, diferentes fraccionamientos de 1 hasta 10 fracciones, dependiendo de la localización y, como lo dijimos, depende del tamaño de la lesión. Los constraints también están muy definidos, eso está en las guías también y están basados en los ensayos recientes en cuanto a radioterapia ablativa, la RTOG 0618, la 813 y la 915. Con respecto a radioterapia estereotáctica,
en oligometástasis, dos tercios de los pacientes que se diagnostican con cáncer de pulmón de células pequeñas son diagnosticados en su momento en estadio clínico 4, en el momento del diagnóstico. Ahora, sabemos que en esos pacientes la supervivencia global es muy limitada cuando se trata con quimioterapia paliativa basada en platino. Pero hay avances que hemos tenido en cuanto a imagenología, las nuevas estrategias terapéuticas nos han sacado de ese grupo mayor un subgrupo, un subconjunto de pacientes con metástasis limitadas, a los cuales se les denomina oligometástasis, menores a 5 metástasis de pequeño tamaño, que podrían beneficiarse de un tratamiento ablativo, sea la cirugía o la radioterapia. Y actualmente está surgiendo pues mucha evidencia clínica, al menos estudios fase 2, que respaldan el uso de SBRT en enfermedad oligometastásica. Y estos estudios han demostrado un beneficio significativo, tanto en control local como en supervivencia libre de progresión. Y que también se ve una tendencia a que hay una mejoría en la supervivencia global. Este es el estudio que nos demuestra precisamente este beneficio en supervivencia global. Es un estudio muy conocido que es el SABR Comet. Esta es la actualización de ese estudio. Es un estudio realizado en 10 hospitales de Canadá, en Países Bajos, en Escocia y en Australia. Es un estudio fase 2 que demostró beneficios en la supervivencia global para el grupo que recibió radioterapia ablativa. Sin embargo, es un estudio que incluyó diferentes patologías, diferentes tumores primarios. De estos tumores primarios, el 18% eran cáncer de pulmón. El objetivo primario del COMET fue medir la supervivencia global, los objetivos secundarios, supervivencia libre de progresión, control local, evaluar la toxicidad, la calidad de vida y el número de ciclos de quimioterapia que recibían o de terapia sistémica adicional. En total fueron 99 pacientes mayores de 18 años con tumores primarios controlados y que tuvieran de 1 a 5 metástasis. Un estadio general de COG de 0 y 1 en un buen estado, una esperanza de vida de al menos 6 meses y que todos fueran evaluados por un análisis de intención a tratar. Fueron excluidos los pacientes que tenían comorbilidades médicas graves, que tuvieran restringida, pues, que tuvieran contraindicada la radioterapia, que hubieran recibido un tratamiento previo de radioterapia en el sitio que se quiere tratar, que tuvieran derrame pleural maligno o que tuvieran tumores cercanos a la médula espinal, estrictamente dentro de los 3 milímetros, o que tuvieran metástasis cerebrales que requirieran una descompresión quirúrgica. Este estudio, como es una actualización de un estudio previo que es el COMET, en esta actualización se evaluó el seguimiento ya hasta 51 meses. Se hizo una asignación de pacientes en una relación de 1 a 2 y diferenciaron a los pacientes estratificados de 1 a 3 metástasis o de 4 a 5. Según eso, pues, se dividieron en los dos grupos. Los grupos de investigación fueron llevar a los pacientes a un tratamiento paliativo estándar o llevar a los pacientes a radioterapia ablativa. 33 pacientes en el grupo paliativo, 66 pacientes en el grupo de SABR. Los que fueron llevados a tratamiento paliativo, la idea era prevenir las complicaciones. Las dosis que recibieron fueron 8 grays en una fracción o 30 grays en 10 fracciones. Los pacientes tratados con radioterapia ablativa recibieron SBRT en todas las metástasis y también tratamiento estándar. De los pacientes tratados que progresaron, 9 tuvieron una progresión con nuevas lesiones metastásicas. Esos 9 pacientes se rescataron también con SBRT para las nuevas metástasis. Aquí vemos la tabla de las características del grupo que se trataron. Vemos que son de diferentes patologías, cáncer de mama, colorectal, pulmón, próstata, pero el 18%, como les decía en un principio, eran de origen pulmonar. Y vemos las curvas, como hay un beneficio tanto en supervivencia global como en supervivencia libre de progresión que beneficia a los tratamientos ablativos. Tanto la supervivencia global como la supervivencia libre de progresión a 5 años tienen resultados estadísticamente significativos a favor del grupo que recibió tratamiento ablativo. En conclusiones de este estudio, que hay un seguimiento, es un estudio con resultados de un seguimiento pues, a más largo plazo, y logró un beneficio en la supervivencia global con una media de 22 meses, con un control del tumor primario
y también control de las lesiones de 1 a 5 oligometástasis. Inclusive en los pacientes que progresaron después de haber sido llevados a tratamiento ablativo, probablemente debido a que había una enfermedad micrometastásica oculta en el momento del primer tratamiento, algunos pueden recibir tratamiento de radioterapia de rescate con SBAR, y de esos pacientes que en este estudio se trataron, 3 de los 9 pacientes tratados sobrevivieron hasta más de 5 años. Hay otro subgrupo de pacientes que también contemplamos, que son los que son llevados a SBRT en oligometástasis, que son los que reciben terapia de consolidación local. Esta terapia puede ser cirugía o radioterapia en pacientes de cáncer de pulmón de células más pequeñas que no progresan después de la primera línea sistémica. Y en este grupo de pacientes, los estudios han demostrado mejorar tanto la supervivencia libre de progresión y también ha demostrado retrasar la aparición de nuevas lesiones. En este estudio, que es uno de los principales que se han publicado, que nos demuestran estos resultados, fue realizado en el MD Anderson, un estudio multicéntrico en un centro de London y por la Universidad de Colorado. Fue el primer estudio multicéntrico aleatorizado fase 2 en este grupo de pacientes oligometastásicos. El estudio tenía un objetivo primario, que fue medir la supervivencia libre de progresión. Los objetivos secundarios fueron supervivencia global, toxicidad y aparición de nuevas lesiones. Fueron incluidos 49 pacientes reclutados hasta 2016, todos mayores a 18 años, en estadios clínicos 4, con menos de 3 metástasis y que no hubieran progresado dentro de los 3 meses después de haber recibido la primera línea de tratamiento. Todos con buen estadio, ECOG menor a 2, y que hubieran recibido una terapia sistémica de primera línea, al menos 4 ciclos de quimioterapia doble con platino, o erlotinib, o crizotinib, pues ya depende de cada marcador. La mediana de seguimiento fue de 38.8 meses. Los pacientes fueron autorizados en una relación 1 a 1, un grupo llevado a una terapia de mantenimiento o observación y el otro grupo a un tratamiento consolidativo local. En este grupo, los pacientes fueron llevados a radioterapia o cirugía, un tratamiento combinado entre cirugía y posteriormente radioterapia. Algunos recibieron quimioterapia concomitante en el tumor primario o en el ganglio regionales, seguido de mantenimiento u observación. Vemos aquí los resultados tanto en las curvas y los resultados tanto para supervivencia libre de progresión, supervivencia global y supervivencia después de la progresión. En todos hay un beneficio significativo a favor de los grupos de tratamiento de consolidación. Las toxicidades observadas fueron todas menores a grado 3. Vemos que todos los resultados son estadísticamente significativos a favor del grupo que recibió terapia de consolidación. 9 de los 20 pacientes que se trataron con el grupo de brazo de control recibieron posteriormente terapia de consolidación tras haber progresado. Y en esos pacientes aún también hubo un beneficio, logrando supervivencia globales de hasta 17 meses. Las conclusiones para este estudio fueron que es un estudio que se cortó en poco tiempo porque la Junta de Monitoreo y Seguridad de Datos recomendó el cierre temprano, ya que había un beneficio significativo en la supervivencia libre de progresión para los pacientes que recibían terapia consolidativa local. Según los datos que llevaban hasta ese momento, calcularon una probabilidad del 99.4% de superioridad de recibir tratamiento de terapia consolidativa local si se continuaba el estudio. La evidencia demostró en este estudio que había un beneficio en supervivencia libre de progresión, supervivencia global, en este tipo de pacientes que habían recibido una terapia sistémica de primera línea. En cuanto al caso clínico, este es un paciente que fue tratado en la Ciudad de México. Lo trató el doctor José Hinojosa, que es médico de los profesores principales del Instituto Nacional de Cancerología. Un paciente tratado el mes pasado, en junio de 2021, 71 años con cáncer de pulmón derecho, con un diagnóstico de un adenocarcinoma, estadio clínico 4, que tenía metástasis óseas, con ALK negativo, un BRAF sin mutación, sin ROS1 y tampoco tenía un CIMET
y que tenía un FR mutado. Inició tratamiento con osimertinib, Tagrisso, por 6 ciclos, y este paciente tuvo una respuesta parcial. Al realizar el PET con FDG, se encontraron 2 lesiones residuales en el pulmón derecho, uno de 6.4 por 1.4 y otra de 2.6 por 1.6 centímetros, y una captación menor en el mediastino de forma bilateral en el hilo, pero que no era significativa, no se consideró que estuviera activa las lesiones ahí. No hubo ninguna captación en el hueso, se consideró de respuesta completa ósea. Estas son las imágenes del PET. Vemos la primera lesión. Esta es la segunda lesión. Ok, clínicamente el paciente se encontraba totalmente asintomático. Las pruebas pulmonares mostraron una restricción moderada antes del tratamiento. El plan fue administrar SBRT a las lesiones pulmonares residuales y posteriormente continuar con osimertinib. La simulación se realizó en decúbito supino, con una bolsa al vacío, con los brazos arriba. Se hizo una tomografía computarizada en 4D para delimitar el ITB, y la planificación se realizó mediante el algoritmo de Monte Carlo. La dosis planeada fue de 50 grays en 5 fracciones en días alternos, y se hizo un control con IGRT por medio de Convincity cada día de tratamiento, con evaluación médica y física. Aquí está la planeación de la lesión. Tenemos la lesión, los márgenes del GTB, que fueron realizados con las 2 ventanas, y por medio pues, de la tomografía en 4D se pudieron delimitar estas lesiones. Esta es la segunda lesión, vemos acá arriba la primera, esta es la segunda, primera y la segunda lesión. La segunda pues muy cercana a la médula. Esta es la planeación, hicieron 2 hemiarcos para cada una de las lesiones. Y esta es las curvas del histograma volumen-dosis. Vemos la dosis del PTB y todos los órganos de riesgo que están en dosis muy bajas. Las restricciones todas se cumplieron según el protocolo del RTOG 0618 para cada uno de los órganos de riesgo. El seguimiento de estos pacientes deben tener una consideración especial. Este paciente ya empezó su vigilancia y su terapia de mantenimiento en este momento, pero debemos saber que después de un tratamiento de radioterapia ablativa, la evaluación de la respuesta o la recurrencia mediante imágenes es un desafío, porque se tiene que identificar qué cambios son inflamatorios o fibróticos o cuáles son de recurrencia o persistencia de la lesión. ¿Por qué se debe tener una consideración especial? Porque después de un tratamiento de radioterapia ablativa, estereotáctica, se puede tener todavía captación, puede haber avidez del FDG durante 2 años o más después de haber recibido el tratamiento. Esto lo que enfatiza y recomiendan muchos estudios es que la valoración o el seguimiento se debe hacer por un equipo que tenga experiencia para interpretar estos efectos post-tratamiento. Este es una imagen de un estudio precisamente donde evalúan la respuesta oncológica en un tumor tratado con SBRT, y vemos aquí la respuesta a los 2 años, y vemos que a los 2 años todavía hay captación del FDT, sin embargo no está relacionado con persistencia de la enfermedad, muy probablemente está relacionado a tejido inflamatorio. Vemos los cambios fibróticos que se forman a los 2 años, y este es el control a los 4 años, donde vemos unos cambios fibróticos importantes, sin embargo ya no hay captación del FDG. Los estudios recientes que se están llevando a cabo, vemos que en este momento pues no tenemos estudios fase 3 y que todos los estudios que tenemos son fase 2, aunque han demostrado una evidencia pues, bastante importante en cuanto a beneficios en supervivencias. Hay estudios que ya se van a publicar en agosto del 2022 y 2023. Tenemos el estudio SARON, que incluye 340 pacientes. Es un estudio fase 3 con lesiones de 1 a 3 oligometástasis tratadas con radioterapia convencional versus SBRT. Hay otro estudio que es el estudio NorthStar, que incluye pacientes
tratados con terapia consolidativa, como el paciente que acabamos de ver, después de haber recibido osimertinib en pacientes con EGFR mutado. El objetivo de este estudio es medir la supervivencia libre de progresión, a publicarse en enero de 2023. Y el siguiente estudio se va a publicar en diciembre del 2022, incluyeron 270 pacientes, es un estudio fase 3, en el cual recibieron también terapia de consolidación después de haber recibido inmunoterapia, con nivolumab o ipilimumab. El objetivo de este estudio es medir la supervivencia global. Como conclusiones, y esto es algo que está muy claro en las guías, que estadios clínicos tempranos de cáncer de pulmón de células pequeñas, estadios clínicos 1 hasta 2A, mayores hasta 5 centímetros, o en casos muy seleccionados mayores a 5 centímetros, deben tratarse con SBRT o radioterapia ablativa cuando son médicamente inoperables o cuando el paciente rechace la cirugía. Pero hay una recomendación especial en los pacientes de alto riesgo quirúrgico, que son los mayores de 75 años con una pobre función pulmonar. Si no se lograra la confirmación histopatológica, todos los pacientes deben ser evaluados por un equipo interdisciplinario que incluya radiología intervencionista y cirugía de tórax. La finalidad es determinar la seguridad de la toma de esa biopsia y definir en consenso, si no es posible, si la biopsia es de alto riesgo, pues recomendar un tratamiento ablativo sin necesidad pues, de la confirmación histopatológica. En conclusiones generales, la radioterapia ablativa puede ser usada en oligometástasis pulmonares o en otros sitios. Hay un tratamiento que es la terapia consolidativa local, que puede ser cirugía o radioterapia ablativa, que se considera en pacientes que tienen lesiones aisladas, que tienen recomendada en pacientes con función de la LK y con un EGFR mutado, o que tengan lesiones residuales después de haber recibido un tratamiento primario o que hayan progresado a una terapia blanca, dependiendo del tipo de progresión y que las lesiones pues cumplan con estos criterios de lesiones pequeñas, menores a 5 centímetros, muy bien localizadas. La discusión sobre la SBRT debe ser realizada por un equipo interdisciplinario para tomar realmente la decisión de si es candidato o no, y se debe tener en cuenta que la mayoría de los fármacos oncológicos que tenemos en este momento, aprobados por la FDA, aprueban tratamientos en función de beneficios en la supervivencia libre de progresión, pero que esto sigue siendo controvertido, ya que sería preferible que los tratamientos se recomendaran cuando se lograra demostrar beneficios en la supervivencia global, pues como lo han demostrado estos estudios que acabamos de realizar. Muchas gracias.